Se acumula más la grasita. Ah, cierto. Ujú. Ve. ¿Siente? A ver, usted suelce nomás ahí. Bueno, muy buenos días, mi joven. Buenos días. Verá, le vamos a hacer es una limpia, luego un masaje. Ya. Muestre la manito, le sacamos toda la mala energía. Aquí nomás todo lo que pueda. Todo lo que se vaya saliendo. Que vaya todos los diablos. Pucha, ¿por qué se me acumularon tantos? Tantos No, diablos. pues, claro, es que usted Se entraron, se entraron tantos diablos. fueron regresando algunos, pero ya pocos nomás. Usted sabe a veces la energía de las personas. Eso más, diga, eso nos hace más. La mala energía que nos contagian. A veces por cualquier problema se va. Claro. Plantitas tienen poder, ¿no? Claro, pero la fe mueve montañas. Ok. La fe mueve Es parte y montañas. parte, ¿no? Claro, La planta y uno mismo. la planta y la persona. Las plantas tienen poder. ¿Hay dolor? Sí. Ujú. Ahí se acumula pues, el estrés. ¿Qué es por la tiroides, no? La tiroides aquí. Ajá, o sea, la zona. Ujú. ¿Qué ¿Y le pasa? saca o no? Claro, lo que pasa es que la tiroides hincha un poco y aplasta atrás Ujú. también. Pero hay personas que se quedan bien, hay personas que se quedan bajo el volumen de la voz. Claro. Sí, se quedan bajo el volumen de la voz. Y tocan cuerdas vocales. Ajá. Sí, delicado. Por eso hay que cuidarse, ¿no? Claro. No estresarse mucho. El estrés es que cuando están los jóvenes en el estudio, eso les afecta. No sé si usted se daría cuenta. No, totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos años van estudiando? ¿Y sigue? Sí, ya me lo acabamos. Pero sí, ¿Y cuántos años tiene? ¿cuántos me ve? ¿Cuántos cree? Yo le pongo unos 23. 23. ¿Sí o no? Me lo hago, doña Luisa, gracias. Es por eso me hago las limpias, para verme cada vez más joven. Chistoso. ¿En serio? No, pero es al revés, los números. Esa es mi edad. 32, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? ¿Del 92? Latino, pero está. ¿Pero te ves? Oiga, pero ¿y de qué sigue estudiando? Pero ya debe ser otra, pues, otra carrera. Claro. Estudié ingeniería en producción y luego me pasé. Mm. Estaba acabando y Por todo. eso está preguntando cuestión de esto, de todo lo que es pues, de la luna. Luna nueva, luna llena, quinto de 5 de luna, primero de luna. Sí. Eso tiene que saber para la siembra y para... Porque ahí es lo que nosotros producemos, todo el producto natural para nutritivo. No tiene sentido. Pues. Lo Esa es la idea. que dice usted mismo, ahora lo que nos enfermamos con el cáncer es por tanto tóxico. Definitivamente es el tóxico. Entonces, son sustancias innecesarias. Sí. Yo recuerdo que cuando yo era niña, la gente vivía por lo menos 150 años. Y ahora no llega ni a 60 ni a 70. Pues no, ¿en serio?
Pero si hay mayorcitos, por ejemplo, yo vi en el TikTok que un mayorcito de 125 años está cumpliendo años y le están haciendo la fiesta. Ya Le quisiera. están haciendo la fiesta a los tataranietos, verá. Ah, tata. Tataranietos ya. Híjole, imagínese. Y no ve mucho más antes, han sabido vivir 800, 700 años. Mi hijo dice que va a ser verdad. ¿En dónde van a inventarse? Sí, ¿no? Sí. Claro, no. Yo no tengo. Quiero que se tome asiento acásito. Para hacer el cuellito, sí. Mucho cuidado. Es por allá. Ya. ¿Está bien? Sí, ahí está bien. Ya, muestre la manito. Esto mande al fondo, ¿ya? ¿Así? Sí, mande al fondo, mande al fondo, mande al fondo, mande al fondo. Eso. Sí. ¿Otra vez? Ya, mande al fondo. Ahí debe doler lindo. Ujú. Ahí está. Pues. Sí. Ahí es lo que se acumula. Y eso que usted es delgadito. Eso. Si usted fuera gordo, ¿Qué? ¿Me doliera más o no? claro, se acumula más la grasita. Ah, cierto. Ujú. Se acumula más la grasita. Pues. Miren dónde está, miren. Hijo. Mejor me río en vez de llorar. Aquí ha estado lo que dice que le he seguido de ver, es que se ha bajado Sí, sí. un bichito. Sí, sí. Mire cómo está. Sí. No dirías músculo, pero es una bola. Ujú. No, sí, es cierto. Entonces yo sí veo que el estudio les Acaba. estresa a los muchachos. Sí, pero sabe, doña Leonor, que con el tiempo uno se va dando cuenta, ¿no? Claro. Deja de darle tanta importancia. A veces, claro, uno tiene que llegar a tocar extremo, tocar fondo extremo, Ujú. pero luego ya se equilibra. Uno tiene que hacer hasta lo que por naturaleza puede. Claro. Y O sea, yo digo, hacerle no, más, porque al final, pero es que usted la edad le va pues, dando experiencia. a eso sí. ¿Por qué cree que los jóvenes ahora no quieren estudiar? Porque no es fácil. Porque no es fácil. No quieren estudiar. No quieren estudiar, se le ve que no. Yo por eso digo, a veces allá, por ejemplo, en mi zona no. Hay padres que tienen solo 2 hijos y a esos 2 no le dan el estudio. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque no quiere, porque dice que no es fácil. Y definitivamente hablando la realidad, no es fácil. ¿Sí o no? No es fácil, no es fácil. Es que El uno tiene que dedicarse, tener buen mate y también los recursos económicos. cierto. Los recursos económicos. Usted sabe la economía de nuestro país que está bien dura ahora. Entonces, ¿qué hacen? Salen apenas de la escuela, ni siquiera son bachilleres y vamos a la Johnny. No más fácil. Pero yo a la Johnny también le veo que está También jodido ahora. Claro, entre comillas, lo más fácil, Exacto, pero igual. durísimo migrar todo. A veces ya regresan en cadáveres. Es que sí, mucha gente que ya viene a jubilarse acá, a vivir la jubilación. Exacto. Pero acabada ya. Viene más bien al hospital. Viene a morir. Y con el sistema de salud que debe mejorar. peor. Y usted también, si tiene tiroides, vea. ¿Duele? ¿Hay dolor? Un poquito. Sí, ve. Sí, sí, he tenido un antecedente, hay una bolita, pero Exacto, vea. Acuéstese. perdón, boca abajo. Boca abajo primero. Ahí, Después aquí. sí. Yo le tengo la cama. Ya. Y cuando vuelta se cansa, le vuelve para acá. Yo me voy a pasar al otro lado ya. Ya. No se asustará. Bueno. Si hubiera avisado, no mata gente. Qué revisado no mata gente. ¿No? Le voy a ver su columnita más bien.
Pero usted sí ha sido más gordo. Yo sí, literal. Sí, porque ahí están las estrías. Ya. Tranquilo, porque ahí está. Verá. Ve. ¿Siente? Y es solo este lado, mijo. Solo ese lado. Sí. A ver, relájese. ¿Hay dolor? No mucho, pero no llega. Este talón tiene que llegar a la nalga. Y lo de usted no llega, verá. Tiene que relajarse. Vamos. Le cuento que falta 20. Quizás en la otra. Esta está más flexible. Mire. Sí. ¿No había dolor? Dele la vuelta el cuellito. Eso. Le vamos a hacer con la piedrita ya. ¿Hay dolor o pasó? Ya pasó. ¿Pasó de dolor? Muy bien. Sí. Estamos bien. Sí, cierto. A ver, ¿aquí pasó o hay dolor? Ahí ya pasó. Sí, ¿por qué ya no existe hoy? Listo, mi joven. Para allá yo le tengo, para allá puede bajarse. ¿Ya? Yo le tengo la camilla. Eso. Muestre la mano. Aperciba, mande al fondo. Ahí hay unos demonios por ahí. Alce las alitas. Eso. ¿Cómo se sintió? Alce los bracitos arriba, rectito. Ya mismo vine aquí de hacer malo, pero... Baje. Alce solito.
¿Dónde hay dolor? Hace nomás, ya no le voy a topar en la parte que no le topa. Lo bueno es que tengo sensibilidad. Lo malo que tiene cosquilla. A ver, vamos. Relájese, relájese. ¿Listo? La manito, gracias. solo la manito para que aperciba, ¿ya? Ya. Ahora sí, cuénteme, ¿cómo se sintió? Muy Uy, bien. nuevito, como le digo, Ay, como qué carro bueno. nuevo. Como carro nuevo. Fierro viejo, ya está. Sirvió, oxidado. Oxida. En serio. Volvió. Ahí es todo, pero para usted Sí. es más difícil. No quiero que se baje, porque ponga allá para ver si le hago zona a la espaldita. Ya. Acá póngase para yo subirme a la piedra, ¿ya? Porque, véngase acá. A ver, usted suéltese nomás ahí. ¿Sí ve que eso no hay? Le vamos a pasar la energía. Respiren fuerte, bote, respire fuerte, bote. Gracias, viejo. Gracias a usted. ¿Y Muchas ya? gracias por todo. Chévere, chévere. Una experiencia inolvidable. No, chévere, en verdad. Uch, me viste. Ujú.